Hola, buenas tardes. Gracias por participar en este espacio de socialización del grupo de arqueología. Hoy nos acompaña Luisa María Izaza Franco. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentra interesada por la reflexión sobre los factores ecológicos y medioambientales que hacen parte de las problemáticas a las que atiende la pesquisa antropológica y fue ganadora del programa Fomento a la Investigación 2019 con el proyecto Canto de Pesca, Memoria Lítica en el Valle Cálido del Río Magdalena. Antes de cederle la palabra a Luisa, les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en los comentarios y después de la presentación va a haber un espacio para que Luisa responda a esas preguntas. Entonces, no siendo más, te cedo la palabra, Luisa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Luisa María Izaza Franco. Yo soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional. Y la presentación que nos convoca tiene por objeto la socialización de la investigación Canto de Pesca, Memoria Lítica en el Valle Cálido del Río Magdalena, que se dio en el marco del programa Fomento a la Investigación 2019 en la línea de arqueología. Entonces, en una primera instancia, ¿cómo es el contexto inicial de esta investigación? La investigación surge a partir de unas actividades académicas que se realizaron en el norte del departamento del Huila, bajo la instrucción del profesor Carlos Sánchez, en el marco del proyecto arqueológico Valle de Neiva, que era un proyecto principalmente enfocado a servir como escuela de campo para estudiantes de arqueología. Entonces, en dichas actividades de campo y arqueológicas, salta a la vista un material cultural pues, que me llama la atención, que son las aparentes pesas líticas para utensilios de pesca. Entonces, este material cultural fundamenta esta investigación a partir, digamos, de dos perspectivas fundamentales. Por un lado, es la aproximación a los estudios de arqueología de la pesca a partir, digamos, de este contexto ecológico y medioambiental puntual, que tiene que ver principalmente con la pesca fluvial en el río Magdalena. Digamos que el desenvolvimiento de la arqueología de la pesca se ha centrado un poco en digamos, en la pesca marítima. Entonces, una de las apreciaciones importantes de este trabajo es sobre la pesca fluvial. Y por otro lado, también es, digamos, corresponder de una vez a la discusión que se está dando en torno a la misma historia de poblamiento en la región. Entonces, digamos, como la pesca es una actividad que incide de manera importante en estas comunidades, apelando obviamente al tipo de sociedad, a la temporalidad y a la forma o la modalidad de la economía. Entonces, bueno, primeramente, eh, el agua. El agua es fundamento de la vida dentro y fuera de ella. Digamos, incluso en lo que es la química orgánica, se dice que el agua ha sido, digamos, ese solvente o ese vehículo que ha permitido, digamos, el surgimiento o el establecimiento de la vida en este planeta. De esta misma manera, los seres humanos, digamos que han denotado su organización social también en disposición al recurso hídrico, que es el mismo recurso que de alguna manera o genera unas necesidades o a su mismo tiempo también las suple. Y en el caso concreto de la pesca, digamos que esta cercanía con el medio hídrico ha implicado el surgimiento de nuevas, digamos, metodologías o mecanismos de aproximación sobre, digamos, estos recursos. Eh, Estas dinámicas que median la interacción de los grupos humanos y el entorno, obviamente influyen en el desenvolvimiento sociocultural, económico o político de estas sociedades. Y digamos que para este caso es preciso ya atender, por ejemplo, a las temporalidades estipuladas. Las investigaciones sobre la historia de poblamiento en la región han sugerido tres periodos de poblamiento. El primero, del 600 a.C., al primero después de Cristo, que ha sido entendido como formativo, un segundo periodo del primero después de Cristo al 550, denominado clásico regional, y un tercer periodo ya tardío desde los siglos octavos al siglo XVI, que correspondería ya a la ocupación, digamos, de los Bijao, que fueron la comunidad que se encontraron los españoles a su llegada pues, a este territorio. Entonces, los vestigios de cultura material que son asociados como aparentes pesas líticas para utensilios de pesca,
hacen parte del material cultural advertido para los 2 primeros periodos de ocupación del territorio, del 600 a.C. al 550 después de Cristo. Y, digamos, también hacen parte de un momento histórico muy importante y muy discutido en la disciplina de la arqueología, que es el formativo. Entonces, la aproximación a la pesca es a su vez una aproximación, digamos, a las condiciones socioculturales de estas comunidades en su momento histórico. Y aquí es donde ya comienza, digamos, una problematización de lo que sería el formativo o de lo que ha sido el formativo en la indagación arqueológica. El formativo inferior, medio o superior, para el caso de Colombia, digamos, se establece en un tiempo aproximado del 2000 a.C. al 100 después de Cristo y ha sido referenciado como una etapa, digamos, crucial, una etapa muy importante donde se pueden advertir eventos de transformación o de cambio social. Digamos, de los que más resaltan o llaman la atención de los investigadores ha sido el surgimiento de la cerámica, pero también, digamos, los procesos de domesticación de plantas y animales y lo que se ha conocido como el proceso de paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Entonces, la pesca como una actividad económica, digamos, que se ha desenvuelto en esta temporalidad, obviamente nos ofrece información importante con respecto a cómo se puede, digamos, asumir el formativo. Otra de las cosas que hay que decir es que el formativo no es un periodo histórico, por así decirlo, general, sino que tiene sus propias características regionales. O sea, el formativo es un proceso histórico de dimensiones regionales. Y bueno, y por otro lado, también Reigel Dolmatov ya subrayaba la importancia de las investigaciones arqueológicas en la denominada área intermedia, de la que hace parte Colombia precisamente, y es por las importantes contribuciones que se pueden hacer a la comprensión, digamos, del cambio social. Como ya lo dije antes, el surgimiento, digamos, de la cerámica, el cambio de vida de nómadas a sedentarios. Entonces, digamos que esa investigación también va muy de la mano como con esa importancia. Obviamente es de resaltar que el formativo aquí está siendo utilizado como una herramienta conceptual para aproximarse a la comprensión del panorama de la formación social, digamos, que se había establecido en este momento histórico que nos, que nos interesa. Y bueno, y por otro lado, es también tener en cuenta la importancia de la información que contiene el instrumento lítico. Digamos que se puede apreciar desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. En primer lugar, las condiciones geológicas y medioambientales que permiten el uso de unas materias primas particulares y obviamente, digamos, su manutención o que perduren en el tiempo, por ejemplo, para el caso de que un arqueólogo pueda, digamos, utilizarlas como un objeto de estudio. La misma, digamos, importancia del instrumento lítico radica en lo que podríamos considerar como su ergonomía o su versatilidad. De qué manera este instrumento, digamos, sí es eficiente al momento de cumplir la función para la cual fue pensado o fue creado. Digamos que es una información que se contiene en el instrumento lítico, pero también, digamos, en el proceso productivo en el que hace parte. Bueno, eso por un lado, lo que refiere al instrumento en sí, pero también hay que tener en cuenta las condiciones, digamos, del medio que también permiten la conservación de este material cultural, principalmente asociado a la pesca. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas a las que se ha visto enfrentada la arqueología de la pesca ha sido a, digamos, la naturaleza de los utensilios utilizados en las actividades de pesca, que en su mayoría son utensilios de origen orgánico y que, digamos, a consecuencia de los procesos de deposición y de transformación medioambiental o climática, no se han podido conservar en el registro arqueológico. Entonces, de alguna manera, las pesas nos permiten abordar la problemática de la pesca también desde, digamos, su constitución técnica y tecnológica, sin que sea un impedimento el hecho de que no sé, los aparejos de pesca ya de origen orgánico no se encuentren. Entonces, en este punto, el objetivo principal de la investigación
fue reseñar el quehacer de la pesca en la historia antigua del Valle Cálido del río Magdalena. Como lo dije, a partir de dos abordajes. Uno sería el análisis lítico, digamos una aproximación a la técnica y a la tecnología, implementada tanto en la obtención de los aparejos de pesca como en la misma aplicación de esos dispositivos en las actividades de pesca. Y el otro, digamos, abordaje es a partir de una perspectiva, no sé, sobre la economía política, que es realmente cómo incide la actividad de la pesca en su contexto social. Digamos, tomando pues parte de que las investigaciones arqueológicas ya han podido reconstruir de cierta manera cómo ha sido la historia de poblamiento en la región, y en donde se atribuye que la ocupación temprana del territorio estuvo, digamos, a manos de organizaciones sociales que hacían parte o que conformaban sociedad comunal, con economías de subsistencia fundamentadas principalmente en la economía doméstica, que digamos ya profundizaremos un poco de esto más adelante. Volviendo a lo del análisis lítico, es de tener en cuenta que el estudio de los artefactos es el estudio de los procesos de producción, tanto del artefacto en sí mismo como de las labores de las que estos toman parte. Entonces, digamos que en este punto las pesas para utensilios de pesca contienen, digamos, toda esa información relevante, desde el estudio como tal de la herramienta hasta la incidencia, digamos, de esta herramienta en una modalidad económica o ya en una expresión, en un hecho social. Entonces, ¿podemos cambiar la presentación? Listo. Bueno, en la presentación donde aparece un mapa, el área de estudio. Listo. El área de estudio está ubicada al norte del departamento del Huila. Es una región denominada Valle Cálido del río Magdalena y abarca principalmente los municipios de Aipe y Villavieja, que ocupan un territorio que está atravesado prácticamente por el río Magdalena. Bueno, en esta área se presenta un clima cálido, la altura promedio es de 380 metros sobre el nivel del mar y digamos que tiene una precipitación anual que se ve representada en 2 temporadas de invierno al año, que duran aproximadamente 2 meses. Digamos, el tipo de biosfera que existe en esta área ha sido clasificada como bosque seco tropical y bosque muy seco tropical, donde resalta, digamos, la flora xerofítica y subxerofítica. Existen diversos eventos que inciden en la constitución del paisaje, como el clima, la dinámica hídrica, la actividad tectónica, y digamos esto nos permite a nosotros también hablar un poco de, digamos, cuáles son la manera en la que estos fenómenos inciden en el registro arqueológico también, como para tenerlo en cuenta. El relieve está constituido principalmente por terrazas aluviales. Hay 3 tipos de terrazas: las T0, que se encuentran muy contiguas a los afluentes, digamos muy propensas a ser inundables; las T1, que se encuentran entre zonas intermedias, que podrían ser inundables en épocas de altas precipitaciones; y las T2, que son terrazas ya un poco más elevadas, alejadas de los cuerpos de agua. Tenemos también que el relieve hacia el lado de Villavieja, lo que sería el margen derecho del río Magdalena, se encuentra interrumpido por cauces que tributan al Magdalena. O sea, es un paisaje de terrazas planas interrumpidos por estos cauces de los ríos. Y para el caso de Aipe, que es al margen izquierdo del río Magdalena, estas terrazas se encuentran interrumpidas por sistemas de lomeríos que tienen las cimas planas y cuyos, digamos, bordes han sido afectados por la acción erosiva del agua o, bueno, de, digamos, eventos invernales.
Sin embargo, y al parecer, en épocas más antiguas, digamos a finales del Holoceno, las condiciones eran un poco más benignas y los bosques, digamos que había una vegetación de bosques que favorecía, digamos, la permanencia de los grupos humanos en el área, ¿no? Ya a partir del 5000 al 2500 existe una variación climática que permite que el paisaje se transforme al paisaje como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Un paisaje un poco más seco, como lo dije, de fauna xerofítica, de pronto cactáceas, pero que sin embargo en esta época, del 5000 al 2500 antes de Cristo, fue un poco más benigno para las comunidades de lo que es ahora, digamos, ya a consecuencia también del impacto ambiental. Bueno, el principal afluente o el principal referente hídrico del área de estudio es el que ha sido denominado río Yuma o Huancajayo, y en 1501 fue denominado como el río Grande de la Magdalena. Este río, pues digamos que su importancia reconocida a nivel nacional, atraviesa gran parte del territorio de Colombia en dirección sur-norte y nace en el macizo colombiano, en el páramo de las Papas. Digamos que el área de estudio se encuentra muy cerca al área de transición en la que el valle del río ya no es formado por cañones como lo es, digamos, en el Alto Magdalena, sino que se abre paso hacia un valle más amplio. Digamos que este punto de transición es lo que estamos entendiendo como el Valle Cálido del río Magdalena, a la altura pues de los departamentos del Huila. Y bueno, los otros componentes hídricos importantes son los ríos que tributan al Magdalena y que vienen tanto desde su margen derecha como desde su margen izquierda. En la margen derecha vemos los afluentes que bajan desde la cordillera oriental, desde el flanco occidental de la cordillera oriental, y se desplazan hacia el occidente encontrando el río Magdalena. Estos ríos pueden ser el río Cabrera, el río Tatacoa, el río Villavieja. Al margen izquierda vienen los ríos que van bajando desde la estribación oriental de la cordillera central y que en dirección oriente encuentran el río Magdalena, como lo son el río Aipe, el Patá y el Bache. Listo. En esta, digamos, área de estudio que les acabo de describir, se llevó a cabo el proyecto arqueológico Valle de Neiva, con una duración aproximada de 14 años y cuyas, digamos, resultados de investigación han terminado por delimitar unas áreas de interés arqueológico, que ya dependiendo, digamos, de la investigación o cómo la investigación quiera abordar ciertas informaciones suscitadas por el proyecto arqueológico, pues irá ubicando los sitios que más le favorezcan. Entonces, en este caso, o a partir de la presente investigación, se vuelve la vista sobre los sitios que presentan mayor presencia o una presencia importante de pesas líticas. Entonces se eligieron digamos, sitios de interés. Uno ubicado en el municipio de Villavieja, al margen derecho del río, pero que se encuentra, digamos, localizado al lado del río Villavieja, digamos un río de un cauce menor o de un cauce bajo. Y otro de los sitios se ubica en el municipio de Aipe, al margen izquierdo del río Magdalena, pero este sitio sí se encuentra ya sobre el río Magdalena, un río, digamos, del que podemos hoy tener evidencia que en épocas antiguas fue mucho más caudaloso de lo que lo vemos ahora. Digamos que estos dos abordajes de estos dos espacios o áreas de interés que presentan muestras de pesas líticas se han elegido como con la intención de complementar un poco más la investigación en el aspecto, por ejemplo, de qué técnicas fue posible utilizar en estos afluentes hídricos o en afluentes con estas características, como para hacer un análisis comparativo dentro de las propias actividades de pesca, pues
que se, que se llevaban a cabo en la región. Listo. Entonces acá comenzamos con el análisis lítico. La pesca podríamos decir que es una de las actividades que ha desenvuelto el ser humano y que constata la transformación de sus, digamos, procesos de subsistencia a partir del reconocimiento de las condiciones ecológicas o medioambientales. Y digamos que el hecho de que surjan herramientas líticas enfocadas a la actividad de la pesca es ya el resultado de esta reflexión de los grupos humanos sobre su entorno. Entonces, en un primer momento han habido varias perspectivas de aproximación desde la arqueología hacia digamos, el estudio, el análisis de las actividades de la pesca. Uno de los componentes que más resaltan en estas investigaciones es el componente de la arqueozoología o la indagación sobre restos ictioarqueológicos. Ya son reconocidos los trabajos de Peña, 2011, en los raudales del río Magdalena, en Honda, Tolima. Y digamos que otra de las aproximaciones también a las actividades de pesca se ha dado principalmente en contextos marítimos. Entonces, digamos que una de los puntos relevantes de esta investigación es abordar el tema de la pesca desde un contexto fluvial y a partir de herramientas o artefactos que han sido fabricados ya enfocados a la actividad de la pesca. ¿Sí? Investigaciones similares, digamos que tienen que ver sobre piezas líticas o pesas líticas en las actividades de pesca, se han llevado a cabo en el sur de América, en Francia y en la Polinesia, digamos, encontrando un material cultural un poco más parecido al que encontramos ahorita en el norte del Huila. Entonces, bueno, para hacer el análisis de los instrumentos líticos hay que problematizar el abordaje de estos mismos utensilios, ya que muchas de las metodologías estipuladas para el estudio o el análisis de industrias líticas o de artefactos líticos se encuentran como envueltos o circunscritos en metodologías regionales, ¿sí? Como que en métodos de análisis que han sido diseñados de manera muy específica para responder a unas características de un material arqueológico. Pero para el caso, digamos, de las pesas, que es un poco también novedoso, se recurrió entonces, digamos, al análisis que sugieren Pie y Vila 1991 sobre los métodos en el estudio de las industrias líticas, que es principalmente promover un abordaje a partir de 4 sentidos. Primero serían las materias primas, en segunda instancia los procesos de fabricación de las herramientas, luego sigue la funcionalidad de estas herramientas y por último un análisis del registro de posicional, que es ya cómo se encuentran estos artefactos distribuidos en el área de estudio o en el área que nos ocupa. Y de manera, digamos, complementaria, estos postulados se integran con los de Banford, cuando hace alusión a los niveles de curación de los instrumentos, principalmente atendiendo como a los conceptos o a las características de portabilidad y de versatilidad. Bueno, corremos la presentación. Este es como el paisaje, digamos allá, del bosque seco y bosque muy seco tropical. Otra, por favor. Listo. Este es el mapa del área de estudio. Ahí se encuentran ubicados los municipios de Aipe y Villavieja. Entonces, el material cultural que es objeto de esta investigación fueron las pesas líticas que han sido recolectadas mediante el reconocimiento intensivo de estos dos sitios arqueológicos, uno de los cuales se divide, digamos, en dos partes. Entonces, el primero de ellos es el BN 459, que está siendo analizado, o sea, se analizó en conjunto con el BN 460. ¿Podemos correr la presentación, por favor?
Bueno, este es el paisaje que se aprecia en el BN 459 y este ha sido el mapa del reconocimiento intensivo. En total, el número de pesas total fueron 429 pesas que se pudieron, digamos, obtener de los reconocimientos intensivos de estos dos sitios. Este sitio se encuentra en el municipio de Villavieja, contiguo al río Villavieja. ¿Podemos correr la otra imagen? Listo. En la pantalla podemos apreciar, digamos, al lado izquierdo, este fue un mapa que hizo el profesor Carlos Sánchez sobre cómo era la aparente distribución de las unidades domésticas en el área de estudio del BN 459. Entonces, con círculos grises, más o menos, digamos, se estima la ubicación de las unidades domésticas. Ya en la imagen de la derecha es el gráfico que se hizo, digamos, aplicando los datos de la incidencia de pesas líticas en este sector. Y como podemos apreciar en la imagen, la gran cantidad de concentración de pesas líticas se encuentran, digamos, en un área exterior del área comunal y también en orientación hacia el río. Aquí en este caso el río queda en la parte norte del, del sitio. Digamos que este análisis comparativo en cuanto a las unidades domésticas y en cuanto a cómo se dispone las pesas en el asentamiento nos permite vislumbrar un poco, digamos, de los alcances de la actividad en este tipo de sociedad, de sociedad comunal. Parece que se desenvolvía una actividad en un espacio, digamos, colectivo, ¿sí? No era como tal un trabajo especializado afín a una unidad doméstica. Entonces, ¿podemos pasar, por favor? Bueno, otro de los sitios que está contiguo al sitio anterior es el BN 460, también ubicado en el municipio de Villavieja. Aquí en este gráfico igualmente están ubicados, digamos, en los círculos grises las áreas donde posiblemente estuvieron las unidades domésticas. Ahora seguimos. Y en este gráfico es la distribución de las pesas en este mismo sitio de habitación o de ocupación. Podemos ver igual una distribución de las pesas como hacia un área común del asentamiento muy próximas hacia el río. Esto, digamos, de alguna manera nos puede dar pistas sobre cómo se desenvolvía la actividad de la pesca, más, digamos, apelando a que las sociedades comunales son sociedades que se ubican, digamos, en segmentos pequeños constituidos por varias unidades domésticas. Entonces, como que las actividades de estas unidades domésticas de alguna manera se encuentran al momento del ejercicio de las labores de pesca, que en este caso puede ser la pesca de subsistencia precisamente para este segmento de la población. Bueno, continuamos. Bueno, el otro sitio es el BN 223. Este es un sitio que se encuentra ubicado al margen izquierdo del río Magdalena, sobre el río Magdalena, en el municipio de Aipe. Aquí tenemos una de las imágenes de cómo es, digamos, el paisaje en este sitio. Se observa pues la vegetación seca característica y tenemos un mapa de los sondeos. Seguimos, por favor. Listo. Aquí el mapa de arriba, igualmente a los anteriores, denota la ubicación de las unidades domésticas dentro del asentamiento. Hay que, digamos, reconocer de antemano que en el sitio BN 223, digamos que acontecen ciertos fenómenos climáticos que han intervenido con la disposición del material arqueológico. Una de estas es, digamos, las inundaciones que causan una erosión del suelo y como que van de alguna manera moviendo el material cultural. Y otra de las problemáticas que se ve en esta área de estudio también
es, digamos, la incidencia de cultivos, digamos, a gran escala y de una ganadería también intensiva y extensiva, que obviamente termina por afectar el material cultural, ya sea desplazándolo o ya sea fragmentándolo también. Entonces, podemos ver en esta área, aquí el río estaría como en la parte de abajo de la imagen, y podemos ver en esta área como el material cultural ha sido desplazado, de alguna manera también se concentran en unos lugares específicos, digamos, del área de ocupación, que no intervienen con entramos un poquito en análisis sobre la materia prima. Y es que hay que ver que el medio ambiente, precisamente del norte del Huila, es un ambiente muy rico en componentes mineralógicos y tiene rocas de origen tectónico y rocas de origen volcánico, al igual que, digamos, parte de su paisaje es de origen volcánico y parte también de origen tectónico. A partir de estas características podemos entonces decir que encontramos rocas metamórficas, rocas ígneas y rocas sedimentarias. Estas dos últimas, las ígneas y las sedimentarias, forman la mayoría de la materia prima utilizada en la confección pues, de estas pesas de utensilios líticos. Y principalmente los cantos rodados, que es de donde surge el nombre también de esta investigación, de origen ígneo o sedimentario, digamos, tienen mucho que ver con el medio fluvial, ¿sí? Por así decirlo. Pues la formación de estos cantos rodados se relaciona directamente con corrientes de agua. Estas corrientes de agua socavan la superficie de la roca y, digamos, ya con el lecho del río pulen estas rocas que han digamos, erosionado y las convierten como en cantos rodados, ¿sí? Que son piedras redondeadas, un poco aplanadas, de pronto también pulidas. Y estas, digamos, piedras se identificó que la materia prima contenía pues en su diversidad también basalto, granito, lidita y rocas silíceas o de sílex. Eh, si bien, digamos, el origen mineral de las materias primas utilizadas para la fabricación de pesas líticas es muy variada, sí hay, digamos, una especificidad en lo que es su forma y, por ejemplo, su densidad. Entonces, aquí encontramos, fue posible identificar 5 tipos de pesas, ¿sí? O 5 tipos, digamos, de formas en las que se pueden dividir o clasificar estas pesas. El primer tipo son las pesas que pesan, valga la redundancia, de 0 a 9 gramos. El segundo tipo están las de 10 a 19 gramos. En el tercer tipo están las de 20 a 39 gramos. Y en el cuarto tipo están las de 40 a 70 gramos. Y en el quinto tipo están las pesas que son de 80 gramos en adelante. Eh, si bien, bueno, las pesas, digamos que más sobresalen son las de tipo 2, las de tipo 3 y las de tipo 4, de entre 20 y 39 gramos y entre 40 y 79. Aunque, digamos, obviamente es posible analizar que estos son los rangos o los márgenes que se encuentran, digamos, más amplios dentro de la clasificación de líticos. Y esto es simplemente, digamos, por un recurso metodológico de poder incluir los valores, digamos, desviados de la media dentro de estas categorías. Digamos, muchas de estas piedras están fracturadas o les faltan ya pedazos considerables y obviamente pues esto interviene en lo que es una clasificación a partir de las medidas de peso. Y bueno, es de resaltar que precisamente por la riqueza mineralógica de la región ya se encuentran cierto tipo de preformas en el medio ambiente, digamos que hacen que la transformación de esas herramientas sea una
transformación un poco más discreta, ¿sí? Las preformas, digamos, a las que más se recurrió para la manufactura de las pesas líticas son principalmente dos. Unas de tipo redondeado, digámoslo, no sé, más equilátero, digámoslo, con todos sus lados iguales, y otro tipo de preformas que son las piedras ovaladas, donde la altura, digamos, entre la altura y la longitud de la piedra hay una diferencia considerable. Y también puedo resaltar que el grosor de estas preformas sí es más bien estandarizado y o sea, digamos que a manera general no supera los 2 centímetros de grosor. Con respecto a la alta incidencia de la materia prima en el lugar, digamos que esto le baja de alguna manera los niveles de curación digamos, al artefacto, al producto, pues debido a que no se requieren, digamos, procesos complejos para la obtención de esta materia prima. Entonces, digamos que esta baja incidencia en la portabilidad denota una baja curación. Sin embargo, no hay que, digamos, dejar de pensar que este artefacto lítico se encuentra necesariamente ligado a un aparejo de pesca o, digamos, a un aparato más complejo. Sin las pesas, este aparejo de pesca no podría funcionar. Y sin el aparejo de pesca, las pesas no tienen sentido, no tienen funcionalidad. Entonces, a pesar de que la curación de los instrumentos líticos sea baja, el conjunto, digamos, de la producción de los aparejos de pesca sí demuestra un trabajo especializado, digamos, un trabajo importante en cuestiones intelectuales o en cuestiones también, no sé, por ejemplo, ecológicas. Por otro lado, pues digamos, la lógica nos lleva a pensar que la disposición abundante de estas materias primas también permitió el desarrollo de estas técnicas de pesca específicas. Entonces, como que es, digamos, un desarrollo simultáneo, ¿sí? Entre el reconocimiento del medio ambiente y también el reconocimiento de los mecanismos para poder intervenir sobre el medio ambiente. Bueno, otra parte, digamos que hace parte importante de este análisis lítico es la transformación de estas materias primas. Entonces, se dice que estos objetos, estas preformas, surgen una adaptación discreta y sus marcas de transformación, digamos que son a veces sutiles. Se han encontrado en todo, digamos, lo que comprenden las pesas líticas en este proyecto, dos tipos de transformación. El primero se basa principalmente en una técnica de perforación de un agujero en uno de los, digamos, de los extremos de la roca. Esta transformación, esta alteración se lleva a cabo por medio de una técnica de pulimentado que consiste principalmente como que en la utilización de una especie de taladro con una cabeza que podría haber sido también un lítico más fuerte, y digamos la utilización de sustancias abrasivas, que puede ser por ejemplo arena de río u otro tipo de piedras, para poder realizar, digamos, la perforación en la roca. Estos orificios normalmente, digamos, son cónicos, bicónicos o cilíndricos, y esta disposición, por ejemplo, esta característica también permite aproximarse a cuál pudo haber sido la técnica, digamos, implementada en la transformación de este tipo específico de pesas. Sin embargo, estas pesas que evidencian un orificio en uno de sus extremos comprenden un bajo porcentaje de la muestra total de pesas. La mayoría del porcentaje de pesas son aquellas que evidencian una escotadura en dos de sus lados opuestos, por medio de una técnica de martilleado o piqueteado. Digamos que aquí
el término talla no se utiliza, y es porque el término talla tiene que ver directamente con el tipo de materia prima, digamos, que se está utilizando. Que la talla es más como sobre rocas silíceas que sufren fracturas concoideas, creo que se dice, y no, digamos, sobre otro tipo de piedras que más bien se fracturan, no se lascan, sino que se fracturan al ser trabajadas. Entonces, en este caso, pues se prefiere usar el término de escotadura y de martilleado o piqueteado y no el de talla. Bueno, con respecto a la transformación de estas materias primas, también es posible observar que existe como cierta tendencia o cierta orientación de las adaptaciones. Entonces, decimos que tenemos una orientación X cuando las dos escotaduras, digamos, ubicadas en la piedra, la distancia que hay entre ellas es la longitud. Y la distancia transversal es la altura. La orientación X es cuando esta altura es mayor que la longitud, o sea, digamos que las escotaduras se encuentran en los extremos más cercanos de la roca. Otra de las orientaciones, la que denominamos orientación Y, es cuando la altura es menor que la longitud. O sea, las escotaduras se encuentran a dos de los extremos más largos de la piedra. Y existe una tercera, a la que se le denominó Z, que es ya sobre las rocas que tienen, digamos, una disposición más bien uniforme o son casi que completamente redondeadas. Con respecto a esta orientación, digamos, de las escotaduras, fue posible también advertir que, por ejemplo, para el tipo 1 y tipo 2 de las pesas, que son las que van de los 0 a los 20 gramos de peso, sobresale la orientación X, o sea, la altura es mayor que la longitud. Para los tipos 3 y 4, que son los que oscilan entre los pesos de los 20 a los 80 gramos, sobresale la orientación Z, que es más bien de estas, digamos, preformas o de esta materia prima que es un poco redondeada, o sea, como más equivalente. Y para los tipos 4 y 5, que son, digamos, las de mayor peso, sobresale la orientación Y, cuya altura es menor que la longitud, digamos, de la pesa. Bueno, otro, digamos, de los puntos de análisis es la funcionalidad de de los instrumentos. Y este, digamos, es un aspecto que se puede medir desde el mismo surgimiento de estas herramientas, digamos, para orientadas a las actividades de pesca. Esto se reconoce cuando entendemos que en la antigüedad, por ejemplo, la pesca se llevaba a cabo eh, por medio de otras herramientas o utensilios, principalmente eran la lanza, el arco y la flecha, o sea, utensilios utilizados principalmente en actividades de caza. Ya, digamos, cuando se establece cierto conocimiento o cierta acumulación del conocimiento alrededor de las actividades de pesca, es que comienzan a surgir estas nuevas herramientas o estos nuevos mecanismos también para, digamos, el aprovechamiento o el óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces podemos decir que con respecto a la funcionalidad, el mismo surgimiento de las pesas líticas para utensilios de pesca ya, digamos, ratifican realmente la función de estas pescas, valga la redundancia. O sea, si no fuera por su funcionalidad específica, estas pescas no habrían tenido necesidad de ser creadas, por así decirlo. Entonces, este mismo avance se ve reflejado a su vez en el surgimiento de nuevas técnicas y nueva tecnología para la implementación de las actividades de pesca. Entonces, se dice que surge en un primer momento el anzuelo, pero pues el anzuelo es un dispositivo que necesita un peso también, digamos, para cumplir su función.
También surge de una manera temprana las redes con apariencia de telaraña. Digamos que hoy día todavía en muchos lugares del mundo se siguen utilizando estas técnicas con redes. Y digamos que todos estos avances o la implicación de estas nuevas técnicas y nuevas tecnologías eh, propiciaron la depredación o el aprovechamiento sobre especies que hasta el momento estaban restringidas, digamos, estaban restringidas para las modalidades de lanza, el arco y la flecha. Digamos que ahora fue posible acceder a ese otro tipo, digamos, de recursos o a ese otro tipo de fauna. Entonces podemos observar cómo en el Valle Cálido del río Magdalena, en los asentamientos, digamos, que tuvieron lugar en inmediaciones a fuentes hídricas importantes, la pesca surge como un producto también de estos procesos de interiorización del medio y de las comunidades, y más en un momento tan importante como sería el formativo, pues en estas sociedades. Con respecto a la misma funcionalidad del instrumento, ya digamos del objeto como tal, de la pesa, pues su función es, como su nombre lo dice, servir de peso o ser el lastre de estos, digamos, instrumentos o aparejos de pesca, lo cual no se reduce únicamente a su cualidad física, digamos, de poder sumergirse, de tener una densidad, sino también, digamos, la funcionalidad del objeto se cumple en relación al aparejo del que hace parte, digamos, sea una red o sea una trampa o sea un anzuelo, también con respecto a la resistencia o la soltura que dé la pesa en el agua, a la velocidad de inmersión, obviamente al tipo de afluente y a las características etológicas de las especies depredadas. Tipo de afluente porque digamos que en este punto se resalta la diferencia que existe entre un contexto fluvial y un contexto marítimo, y que esto obviamente tiene una incidencia en la forma en cómo, no sé, son implementadas ciertas técnicas o ciertas tecnologías eh, de pesca. Entonces, como que esta funcionalidad es como complementaria con el resto de los aparejos de pesca, pero como tal el de la pesa, la función de la pesa es crear fricción. Obviamente esta fricción y digamos esta disposición de las pescas en el aparejo depende del tipo de pesa que sea y del tipo de técnica dentro de la cual se implementa. Como ya lo dije, las técnicas de pesca pueden ser las líneas de arrastre, redes de arrastre, trampas, anzuelos, incluso en investigaciones, digamos, etnográficas y también en cierto registro arqueológico, se ha podido constatar la presencia de el uso de pesas para actividades de buceo, por ejemplo, que estas actividades son entendidas como de recolección, pues en el caso de que sea pues un buceo para la explotación de recursos. Entonces, como que en estas actividades de buceo también es posible rastrear la utilización de pesas líticas y también, digamos, a manera de ancla en las embarcaciones. De hecho, actualmente todavía es posible apreciar cómo en las balsas hay una roca que sirve de ancla, que aparentemente es utilizada como, como un ancla. Y ya viene el análisis del registro de posicional, que es, digamos, el que tiene que ver con los sitios arqueológicos que ya les, les mencioné antes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los procesos, como ya lo mencioné, naturales y antropogénicos que intervienen o que de alguna manera afectan la disposición del registro arqueológico.
Estos procesos naturales pues tienen que ver con el clima, con las precipitaciones, también con la erosión de los suelos, y los procesos antropogénicos pues ya tienen que ver, digamos, con eh, las actividades agroindustriales o la cuestión de la ganadería. En este análisis del registro deposicional fue posible, digamos, evidenciar que en el sitio BN 459 se encontraron 161 piezas líticas que hacen parte del reconocimiento intensivo, donde la mayoría de piezas eran de tipo 3 y de tipo 4. Y en el BN 460, que es el lugar, digamos, adyacente a este otro sitio, digamos, se cogió como una unidad, se encontraron 139 piezas, donde la mayoría hacen referencia a los tipos 3, 4 y ya en más baja cantidad a los tipos 5. En el sitio BN223, que es el que queda, digamos, adyacente al río Magdalena, y que ha sufrido un fuerte proceso erosivo, el número son las de tipo 1, las de un peso más bajo. En este punto ha sido posible hacer una reflexión, por ejemplo, sobre las técnicas de pesca implementadas en cada uno de los sitios. Para los dos sitios señalados anteriormente, que quedan en el municipio de Villavieja, estos sitios se encuentran ubicados cerca a un afluente de bajo caudal, y parece que esto como que sí interviene o incide de manera directa en las técnicas de pesca. Las pesas utilizadas en estos sitios son, digamos, las que marcan un mayor peso, un mayor tamaño, y puede que se asocien con técnicas de pesca, por ejemplo, de trampas, de redes de arrastre y de anzuelos. Para el caso del BN223, donde sobresalen, digamos, las pesas de tipo 1 y 2, que son las de más bajo peso, más baja densidad, es posible sugerir, digamos, unas técnicas de pesca que tuvieran que ver con redes lanzadas, o lo que hoy se conoce como la atarraya, aunque obviamente, y digamos, siendo condescendientes con las características del registro arqueológico, en este momento no es posible asegurar que esta, digamos, sea el aparejo de pesca utilizado, sino hacer una aproximación a cómo, digamos, se pudieron haber implementado este tipo de pesas en la actividad de la pesca. Y pues aquí surge una diferenciación importante, ¿sí? Con respecto a lo que es el trabajo sobre el río Magdalena y el trabajo sobre el río Villavieja, digamos, dos afluentes de características diferentes. Esto nos permite de alguna manera también pensar o reflexionar sobre que el conocimiento de las técnicas específicas de pesca, aunque digamos se comparte a nivel territorial, tiene una prevalencia según el área específica de desenvolvimiento. Bueno, otro de los puntos de análisis, eh, digamos, de esta investigación son las artes de pesca, que esto ya venimos hablando un poquito. Bueno, por las cualidades, digamos, de los aparejos de pesca, al ser en su mayoría construidos a partir de materia prima, digamos, orgánica, es muy difícil para la arqueología poder encontrarse dentro de los vestigios de cultura material estos aparejos de pesca, porque pues simplemente las características, digamos, deposicionales no favorecen su conservación. Entonces, en este punto, lo único que se conserva de esa actividad de la pesca serían las pesas líticas. Y a partir de estas pesas es que digamos, se recrea, se intenta recrear cuáles pudieron haber sido las técnicas o las artes de pesca dentro de las cuales se aplicaron. Entonces, obviamente,
digamos, apelando a la funcionalidad de la pesa, el aparejo de pesca debe ser aquel que necesite de un peso para poder, digamos, ser accionado. Estas artes de pesca incluyen las redes, las trampas, las líneas de anzuelos y, como ya lo dije antes, eh, puede ser el buceo y también puede haber utilización de presas como anclas en las embarcaciones. Y también es de rescatar que las técnicas de pesca se dividen en activas o pasivas. Y principalmente, digamos, el fundamento de estas categorías es que las activas es donde el pescador debe llevar el instrumento hacia el pez para poder capturarlo. Y en las técnicas de pesca pasivas es donde de alguna manera el pez o la presa va hacia el artefacto y es, digamos, apresado por él. Bueno, en primer lugar, las redes, digamos que son de una manufactura también compleja. La realización de estos aparejos de pesca de alguna manera complejiza el estado de curación de, de los utensilios líticos en sí, porque pues como lo dije antes, no se podría pensar el aparejo de pesca sin el peso lítico. Entonces, bueno, estas redes pueden ser redes lanzadas, como ya lo dije ahorita, como un ejemplo en la atarraya, y pueden ser también, digamos, de arrastre en dos modalidades, activas y pasivas. Activa sería algo así como el chinchorro, que es como más bien hacer un barrido, digamos, del afluente con una malla, pero se necesitan pesas para que la parte, digamos, de abajo de la malla sí esté a la profundidad necesaria para poder apresar a los peces. Y el otro es el trasmayo, digamos, de entre todas las diferentes redes que hay, que es una técnica pasiva donde el animal de alguna manera se dirige y queda apresado en la red. Bueno, los otros tipos, digamos, de artes de pesca son las trampas, que tienen dos naturalezas principalmente. Están las fijas y las móviles. Las trampas fijas, en este caso, digamos, son más bien estructuras complejas, como a nivel de... En este, digamos, tipo específico de trampas, como tal, no hay incidencia de artefactos líticos, a no ser, digamos, del uso de piedras en los cimientos de las estructuras, pero allí estarían como cumpliendo otra función. Y el otro tipo de trampas son las trampas móviles, que, digamos, sí son de nuestro interés, porque estas sí necesitan de un peso o de un lastre que digamos, las fije al lecho del río y pues queden listas para su activación. Las más conocidas de estas son las nazas, que son, digamos, como una especie de jaulas hechas igualmente con materiales de origen orgánico, principalmente pues vegetal. Y bueno, y luego están las líneas y los anzuelos. Las líneas son, o sea, hay anzuelos sencillos, digamos que es el método que conocemos normalmente, un peso y un anzuelo y con carnada, pero también hay otro que es las líneas. Y las líneas pues son, digamos, la disposición de varios anzuelos precisamente en una línea de pesca. Y estas líneas también necesitan de pesos o de lastres que fijen la línea y pues que no se la lleve el río. Entonces, en este caso también, digamos, puede haber una incidencia de pesas para utensilios de pesca. Bueno, como lo dije antes, las anclas también, digamos, parece que los instrumentos líticos tienen un uso como ancla dentro de las embarcaciones y puede tener que ver también con la característica de los afluentes, digamos, no sé, las corrientes y la estabilidad de la navegación pues en el río, aunque también es de resaltar que hoy día o en el registro arqueológico por lo menos no se ha encontrado evidencia, digamos, de embarcaciones o de algún tipo de canoas que pudieran haber sido utilizadas. Y
Como también ya lo dije, otra, digamos, de las técnicas donde es posible observar la implementación de pesas es en las técnicas de buceo, que esto cuenta no como una técnica de caza o de pesca, sino una técnica de recolección. Pero parece, digamos, que sí fue importante el uso de los líticos en esta actividad, o por lo menos sí ha sido reseñado para las costas de Ecuador, hacia la llegada de los, una técnica de buceo donde la persona se lanzaba al agua con una piedra amarrada. Y digamos que la característica que resalta de este relato es que aquella piedra con la que se hunde el buzo se recupera de forma posterior. Esto como que igual suscita cierto tipo como de reflexiones o análisis, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no coge cualquier piedra y luego la deja en el fondo del mar y luego coge otra? Como que sí hay igual una especialización en la misma manufactura de las pesas, o sea, tienen que ser piedras específicas. Bueno, otro, digamos, de los análisis necesarios también para el estudio, la aproximación al estudio sobre la pesca, es la ictiofauna. Para este punto se retomaron los trabajos de Peña 2011, que él realizó en su trabajo sobre los pescadores de los raudales del río Magdalena en el formativo tardío. El profesor Peña, digamos que desenvolvió estos trabajos en los raudales del río Magdalena que quedan a la altura de Honda, en el Tolima. Ubicación que se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de distancia del lugar, digamos, en donde se llevó a cabo la presente investigación. En este punto, Peña, digamos, logró describir unas sociedades de tipo comunal que se organizaban en campamentos estacionales, por lo menos, digamos, en este punto de la geografía, en función de los ciclos reproductivos de las especies que depredaban en los raudales, precisamente. Entonces, Peña hace un estudio muy complejo sobre, digamos, el reconocimiento biológico pues, de estas especies que él advierte. Y digamos que Peña pudo encontrar bagre rayado, bagre blanco, bagre sapo, nícuro, capaz, boca chico. Estos son, digamos, los nombres coloquiales con los que se conocen este tipo de fauna. Dorada, madre de boca chico. Y al mismo tiempo, esta información sobre la ictiofauna en la región se corroboró con estudios de evaluación de la pesca de especies nativas en el río Magdalena, en el departamento del Huila. Y digamos que al confrontar estas informaciones, digamos que se encuentra una conciliación con respecto a las especies nativas que hay en el río Magdalena y se vuelve a resaltar, digamos, la existencia del boca chico, ya ahora surgen las sardinatas, las denominadas cuchas, o de nuevo el capaz, y digamos que como que a partir de estos dos documentos es posible identificar la fauna ictiológica de la región, o por lo menos, digamos, la que primaría en algún tiempo pretérito. Esto debido a que, digamos, ha habido ciertas condiciones de degradación medioambiental que han impedido que el río, digamos, se mantenga en las mismas condiciones, digamos, de recursos naturales o de salubridad que en tiempos pasados. Sin embargo, como que sí es posible sugerir que hubo un abastecimiento constante del recurso de la pesca, del cual se pudieron aprovechar, digamos, las comunidades que habitaron la región. Ya en las actividades de campo nos fue posible apreciar de primera mano la existencia y el consumo del bocachico, del bagre
de la sardinata y de las cuchas, digamos, también como datos complementarios precisamente a las características de la fauna de la región y pues a sus potencialidades de explotación. Bueno, esto digamos con respecto a lo que al panorama de la actividad de la pesca. Ahora, digamos, tenemos la discusión en función a cómo fue la actividad de la pesca en la historia antigua de la región. Entonces, primero que todo, es de resaltar el patrón de asentamiento que fue identificado a partir de las investigaciones arqueológicas del proyecto arqueológico Valle de Neiva, donde, digamos, advertía el establecimiento de las comunidades en una distancia de entre 5 a 7 kilómetros entre ellas. Digamos que cada una de estas comunidades era un segmento de la población que tenía una apropiación puntual sobre el territorio que habitaba. Aquí, digamos, esto de la apropiación puntual sobre el territorio es muy importante porque permite de alguna manera visibilizar cuál ha sido la incidencia de las actividades de pesca para unos segmentos específicos de la población. Bueno, tenemos que partir también de que en la sociedad comunal la tierra no es de los individuos ni es tampoco de la unidad doméstica, sino que es parte, digamos, de un estamento mayor que se entiende como linajes o como pueblos. Y entonces, de alguna manera, como que la tierra es de la comunidad en general, no existe como esta, no sé, digamos, división jerárquica también. En este punto de la historia de poblamiento, como que no ha surgido esta jerarquización de, las, de las sociedades. Digamos que esta forma de establecimiento social permite que ningún hogar esté excluido de los medios de su propia subsistencia, en tanto que es parte de un grupo. O sea, todas las unidades domésticas de alguna manera tienen la garantía de poder explotar su territorio. Bueno, como ya lo dije anteriormente, dependiendo del área de ocupación, también depende la incidencia de las actividades de pesca. Más si entendemos que digamos, para el área de estudio se han advertido asentamientos en lugares donde no existe un acceso a un afluente. Aquí es donde se habla, por ejemplo, de que la dinámica territorial de los pueblos que habitaron este territorio también, o más bien se desenvolvía a partir de una economía de naturaleza mixta. Bueno, aquí seguimos hablando, por ejemplo, de la unidad doméstica. Y es para entender que la fuerza de trabajo básica de esta sociedad comunal es precisamente la unidad doméstica. Y que en un área de ocupación se encuentran varias unidades domésticas, lo cuales constituyen, digamos, un segmento, y que también, en la medida de su segmento, se distribuye el producto de su trabajo, como en este caso, digamos, el producto de la apropiación de los recursos naturales. Digamos que esto hay que entenderlo en tanto la modalidad económica es la relación entre las fuerzas de producción, entre las fuerzas productivas y con las relaciones de producción. Y que en el caso también específico de la pesca, la tierra, digamos, se desenvuelve como objeto de trabajo y también como medio de trabajo, en el sentido, digamos, de la adquisición de las materias primas para para la manufactura de los aparejos de pesca, y en el sentido también en que en la misma actividad de la pesca es la tierra la que es el medio de trabajo,
digamos, porque ella dota de estos instrumentos, y también objeto de trabajo porque ella es de alguna manera este recurso hídrico que contiene estos recursos naturales. Entonces, digamos que en este sentido, y con respecto, por ejemplo, a lo que sería la división del trabajo para que se pudiera concretar ya en la dinámica de la pesca, es necesario como tener en cuenta que el aparejo de pesca significa unas cosas dentro de la actividad del pescador, y este mismo aparejo de pesca significa otras dentro de la actividad, por ejemplo, del artesano. Es como que está como doble perspectiva, pero también complementaria a la que tiene lugar pues en esta aproximación sobre la modalidad económica y sobre la forma en la que se desenvuelve la actividad de la pesca en la historia antigua pues del norte del Huila. Entonces tenemos que la economía doméstica se basa principalmente en la unidad doméstica, y la unidad doméstica es, digamos, esta vivienda en donde digamos, confluyen varios individuos y dan, digamos, sentido o dan orden a la unidad social básica, que es esta unidad doméstica. Una unidad social básica de consumo y de producción, eh, donde, digamos, entre los sujetos, digamos, que comparten esta unidad doméstica, se pueden suplir las necesidades, pero también se pueden, digamos, suplir las necesidades del segmento, porque eh, digamos que modo de producción familiar no es lo mismo a producción familiar. Es como que las unidades domésticas por sí mismas no pueden subsistir completamente y necesitan de la interacción con otras unidades domésticas para que su trabajo se vea complementado o también para que se vea redistribuido. Empezando también con que, digamos, la reproducción social no se puede dar tampoco en el nivel de la unidad doméstica. Para la reproducción social se necesita incluso, digamos, el segmento o incluso en la integración regional. Y dicha integración regional o a nivel del segmento se da principalmente a partir del aparato ideológico o jurídico que conforma finalmente las leyes de parentesco. Y el parentesco es, digamos, aquello que materializa y regula las relaciones domésticas, las relaciones sociales. Y en este caso, el parentesco también entraría a regular esas relaciones sociales de producción. Al, digamos, establecer los parámetros para la redistribución a nivel multifamiliar de esta, digamos, producto excedente, aunque también hay que resaltar que la economía doméstica no, digamos, no tiene por objeto el trabajo para la producción de excedentes, sino el trabajo para el consumo. Sí, es una economía de subsistencia. Entonces, bueno, aquí encontramos que en la economía doméstica existen cuatro, digamos, parámetros importantes, que es la producción en común, en una tierra en común, las relaciones de parentesco, digamos, que delimitan estas relaciones sociales de producción. Otro parámetro es que el producto del trabajo no se enfoca, digamos, a la producción de excedentes. Y el otro parámetro es que en caso de que se produzcan estos excedentes, como es de alguna manera natural en el trabajo, estos se redistribuyen a partir de las mismas relaciones de parentesco o de las mismas relaciones sociales de producción, bajo, digamos, la premisa que siempre tenemos que tener en cuenta con respecto a la economía doméstica, que es la producción para el consumo. En el caso concreto de la pesca, digamos que hay que centrarse en cómo es la cooperación dentro del trabajo y digamos cuál es el trabajo precisamente que deben desenvolver sus partes. Entonces, por ejemplo, en las faenas de pesca,
en las de las redes lanzadas, cuántas personas intervienen en la labor, cuántas personas se necesitan no solamente para activar el aparejo de pesca, sino digamos para mantener la estabilidad de los tripulantes de la embarcación en algún momento, o de poder, digamos, organizar el trabajo para ir a sacar las trampas dentro de un tiempo establecido. Digamos que estas son eh, datos que es muy difícil obtener a partir del registro arqueológico, más porque uno no sabe tampoco si aquel que usa la red de pesca puede ser aquel mismo que la manufacturó. Entonces, digamos que lo que podemos tener sí es como una aproximación a las características del trabajo de la pesca, que a su vez nos permiten aproximarnos a cuál es la necesidad del trabajo implicado en dichas actividades. Y pues digamos que se ha podido llegar a la conclusión de que el desarrollo de las labores de pesca sí necesita de una participación colectiva, incluso no solo en lo que es el ejercicio de la pesca como tal, sino ya viene la preparación, por ejemplo, de las presas, no sé, la conservación de los alimentos, si es salar el pescado o si de pronto es ahumarlo. Digamos que en todo lo que implica la actividad de la pesca, no es solo en su actividad o en la ejecución de los aparejos de pesca, es que interviene el conjunto, digamos, del segmento poblacional. Por eso sí podemos decir que, digamos que la pesca es una actividad que bien puede cumplir los parámetros de cómo se desarrolla el trabajo dentro de la economía doméstica y cómo es, digamos, esa interacción entre las unidades familiares para este trabajo. Eh, bueno, ya como a manera de conclusión y también con la intención de integrar estas dos perspectivas, desde lo que es el análisis instrumental y desde lo que es la incidencia de la pesca como tal en las sociedades, se tiene que resaltar en primera instancia cómo, digamos, es de complejo el surgimiento de las actividades de pesca como tal en las comunidades, como lo veníamos diciendo. Estas técnicas y esta tecnología tan especializada, implementada en estas labores tan especializadas, también da cuenta de la capacidad cognitiva y de la capacidad intelectual que tienen los grupos humanos, no solo como para enfrentar ciertas situaciones que se le presenten en el medio, sino también para eh, realizar un ejercicio reivindicativo de estos conocimientos, como por ejemplo es la aplicación de técnicas especializadas de pesca en este sector a partir de materias primas también muy, muy específicas. En este punto, digamos, la discusión también nos incita a reflexionar y a tener el debate sobre las comunidades antiguas, que muchas veces se ha intentado como ubicar en un sentido evolucionista o en un sentido positivista sobre la mayor o la menor complejidad de las organizaciones sociales, pero que para este caso en concreto más bien se sugiere, es como una comprensión, digamos, de la magnitud que tienen estas actividades dentro de las mismas comunidades que las desenvuelven. Por ejemplo, para el caso del norte del departamento del Huila, en un periodo como el formativo, al parecer la pesca, digamos, fue una actividad muy importante para la realización sociocultural de las comunidades. Muchas veces se ha querido sugerir, o digamos que está en la discusión, el hecho de que las actividades agrícolas fueron aquellas que propiciaron la transición de nómadas a sedentarios de algunos grupos humanos. Y precisamente este trabajo sobre la actividad de la pesca problematiza esas afirmaciones en cuanto, primero que todo, sugiere
que hay comunidades que se organizaron, digamos, en un tiempo a partir del aprovechamiento de recursos silvestres, mediante la pesca, por ejemplo. Y que son comunidades de las que no se tiene como tanta evidencia con respecto a cómo pudieron haber desarrollado sus procesos agrícolas. Entonces, digamos que para el caso concreto del norte del Huila, aquella hipótesis sobre la importancia de la agricultura en las comunidades del formativo queda un poco, digamos, en discusión, porque parece que la pesca fue una actividad que también favoreció esos procesos, digamos, de sedentarización de las comunidades y que tal vez, digamos, atreviéndose a ser un poquito sugestivo, las actividades de pesca pudieron haber propiciado las condiciones para que se dieran, digamos, el fortalecimiento de las actividades agrícolas en cuanto a que la pesca puede, digamos, sustentar una población en un periodo largo de tiempo, contrario a lo que serían las actividades agrícolas, más en esta etapa tan incipiente, en donde las comunidades no solo tendrían que pensar en cómo, digamos, plantar, cómo cuidar aquella planta y cómo cosecharla, sino además cómo conservarla, cómo hacer que esta planta me alimente incluso, no sé, durante un año hasta que venga la próxima cosecha. Por otro lado, la pesca sí fue una actividad que, digamos, que propició de manera constante los recursos para las personas. Como que el debate no es si fue de una manera la economía, digamos, la producción agrícola, o si fue de otra, el aprovechamiento de recursos silvestres, sino es, digamos, también poder encontrarnos en la complementariedad que implican estas dos modalidades económicas y que, por ejemplo, para el caso del norte del Huila es muy evidente. También apelando a la idea de, como lo he venido resaltando, la actividad de la pesca también es una actividad, digamos, muy específica de unos segmentos de la población que se ubicaron en áreas contiguas a afluentes. Ya, digamos, otras comunidades que pudieron estar un poco más adentradas, sí pudieron haber tenido un desenvolvimiento agrícola un poco más relevante o con una mayor incidencia. Entonces, digamos que una de las conclusiones más importantes de este trabajo es poderle adjudicar a esta sociedad comunal que habitó el norte del departamento del Huila desde el 600 a.C. al 550 después de Cristo, una economía de naturaleza mixta, en tanto, digamos, de naturaleza mixta que relacionaba tanto la economía de producción como la economía de apropiación, digamos, de recursos silvestres. Y también hay que reconocer que, digamos, esta modalidad económica o la forma en la que su tiempo las comunidades en ese territorio se llevó a cabo también a partir de la implementación de, digámoslo así, de tres ideas o de tres conceptos que también son muy debatidos dentro de los estudios arqueológicos. En primer lugar, el territorio, que es no solo el área inmediata en el que se desenvuelven, digamos, las comunidades, sino es también cómo esas comunidades están integradas a nivel regional con otros segmentos de la población. Y digamos que no sé, esta relación de las comunidades con el territorio también, digamos, tiene una implicación económica y tiene una implicación política, como ya lo hemos sugerido antes, con respecto a cómo es la división del trabajo y cómo es la redistribución de ese trabajo excedente. Otro también concepto importante es el de intercambio, que es precisamente el que, digamos, permite o por medio del cual se ve reflejada esta integración territorial, ¿no? O como esta interacción. Pero esta interacción, a su vez, está mediada por la integración política. Digamos que son todas las leyes de parentesco que toman lugar en la mediación de las relaciones sociales, tanto a nivel de las unidades familiares
como de los segmentos y ya pues a nivel de la integración regional, también de las comunidades. Bueno, en este punto entonces obviamente se resalta la importancia de los recursos naturales y esto también coincide, esta temporalidad coincide con unas apreciaciones paleoambientales que hizo Van der Hamen, donde él resalta que hacia el año 550 después de Cristo hubo una época de sequía extrema que bajó, digamos, de manera importante los niveles del río Magdalena. Y coincidencialmente para esta misma época, 550 después de Cristo, es que se aprecia la desocupación del territorio por parte de estas comunidades, digamos, que lo habitaron en sus dos primeros periodos de poblamiento. Ya de forma posterior, hacia el siglo VIII, es que ocurre digamos, este nuevo proceso de poblamiento ya adjudicado a las comunidades Pijao que habitaron el territorio. En este punto, como que si existe o si se evidencia el hecho de que no prevalecen como tal la actividad de la pesca o las técnicas y la tecnología de pesca en estas comunidades tardías. De pronto, precisamente, y como se ha venido, digamos, eh, intentando justificar en esta investigación, es por la naturaleza de su, de su forma social. ¿Sí? Ya los Pijao eran, digamos, unos grupos cacicales que tenían una organización política y económica diferente. Pero entonces, lo que respecta sí a las comunidades antiguas que habitaron el norte del departamento del Huila, pues podemos, digamos, decir a partir de esta investigación que la pesca, digamos, se fundamentó como una actividad relevante para la producción social, para la reproducción cultural y para la permanencia, digamos, de estas gentes en su territorio. Obviamente, y como ya lo dije antes, también, digamos, favoreció el surgimiento de otros procesos, como el mismo proceso de producción agrícola, en cuanto, digamos, la pesca puede sustentar a las comunidades eh, en el tiempo. Bueno, a manera también de conclusión, quería como resaltar cómo es esta observación de la actividad de la pesca en la actualidad. Y es que aquí hay que ser muy enfáticos en la degradación medioambiental que ha sufrido el río Magdalena y los digamos, cauces adyacentes. Primero que todo, la construcción, por ejemplo, de hidroeléctricas en la parte alta del río, que influye de manera directa con los ciclos reproductivos de las especies ictiológicas pues, del mismo río Magdalena. Precisamente las investigaciones de Peña en los raudales, él relacionaba estos ciclos estacionales de las personas con los ciclos reproductivos, digamos, de las especies que ellos depredaban en este punto a la altura del río Magdalena. Esto obviamente evidencia cómo las mismas dinámicas, digamos, de la naturaleza moldean las dinámicas sociales y pues para el caso de la actualidad no es diferente. Ya no hay el mismo recurso, digamos, ictiológico que hubo en el pasado y por tanto es evidente que ya las comunidades no se desenvuelven, digamos, de manera importante en la actividad de la pesca. Eh, en la actividad de la pesca. Otra, digamos, de los puntos que contribuyen a la degradación medioambiental es el mal manejo de aguas residuales y pues es de entender que de Aipe hacia arriba, por así decirlo, se encuentra el municipio de Neiva y digamos una gran variedad también de municipios del departamento del Huila, cuyos planes, digamos, de manejo de aguas residuales pueden no estar muy acorde
con las mismas necesidades del río. Entonces hoy día el río no representa, digamos, un objeto de explotación de recursos naturales eficiente, y sí más bien como que le ha dado a la comunidad cierto temor estar junto a sus aguas, ¿no? Ya se piensa en relación al río Magdalena todo esto de que viene la avalancha o viene la inundación. Entonces, también como para reflexionar un poquito sobre eso, cómo realmente esta relación, digamos, simultánea que hay entre los grupos humanos y su entorno, pues van moldeando precisamente las formas de aproximación, o en estos casos también va desapareciendo ciertas situaciones. Pues. Listo. De pronto ya para una ronda de preguntas. Listo, Luisa, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a ver qué hay en los comentarios. Nos dice Alicia León, grande Luisa, qué interesante. Chepito Big Bean dice, buena cuchita, qué grande. Marta y Sasa, acompañándote desde casa, felicitaciones. Sabina Salazar dice, hola Luisa, te mandamos un abrazo, excelente estudio. Johan Romero, igual te manda un abrazo. Aide Rivero dice, para el año 1990 reconocimos en el proyecto de recuperación de memoria cultural del Espinal y sus regiones aledañas cómo los pescadores utilizaban para pesca a cadáveres que encontraban en el río. Contaban que al encontrarlos los tostaban al sol ardiente y luego usaban su carne para atraer a los peces. ¿Qué opinas sobre esto, Luisa? ¿Qué le comentarías a Aide? Bueno, no. Primero que todo es resaltar de alguna manera la importancia que tiene el río, en este caso el río Magdalena, también como en el desarrollo de ciertas actividades de las comunidades que viven en sus riberas. Obviamente, digamos, el hecho de que el río sea tan importante no lo desliga necesariamente de los mismos, digamos, contextos o las mismas problemáticas sociales que atraviesa nuestro país. Y pues sabemos que en este caso la violencia como que ha sido una herida que todavía en Colombia tenemos digamos, muy abierta. Ver cómo confluyen, por ejemplo, la resolución de necesidades, en este caso de un pueblo pesquero, con otra realidad también un poco más, digamos, más triste o más nociva, como que la evidencia precisamente de cómo confluyen en el río como todos estos matices, ¿sí? De gente que estaba buscando su alimento, pero de gente también que ha sido de alguna manera pues privada de todas las posibilidades de su existencia y que ha tenido como finalidad el mismo río, o sea, como que allí de cierta manera se encuentran estas problemáticas. Juan C. Buenavida pregunta, ¿los líticos se identificaron en contextos estratificados o superficiales? Bueno, digamos que el proyecto arqueológico Valle de Neiva ha sido una investigación muy amplia en la que ha habido la posibilidad, digamos, de realizar diferentes tipos de muestreos. Entonces, uno de los muestreos son de recolección superficial, digamos ya un reconocimiento del área a investigar, y allí se obtuvo material lítico asociado con pesas para utensilios de pesca. Y en otros momentos de la investigación también se tuvo la oportunidad de hacer reconocimientos intensivos por medio ya de pozos de sondeo. En estas actividades también se encuentran, digamos, artefactos líticos. Ahí es donde surge la pregunta de cómo asocia uno estos artefactos líticos con estas temporalidades específicas. Y es que precisamente en algunas excavaciones en área
que también se han llevado a cabo en otros momentos de la investigación, se han encontrado estratigráficamente estos vestigios, relacionados principalmente a los dos primeros periodos de la ocupación. Digamos que es por eso que nosotros podemos relacionar este material cultural con esta temporalidad. Pero obviamente el material pues resultó de recolección superficial y de sondeos intensivos. Los números que yo tuve en cuenta fueron principalmente los de el reconocimiento intensivo, porque permitía organizar en el mapa o en el espacio la disposición de las pesas y la cantidad de las pesas encontradas para poder, digamos, tener como resultado los mapas de densidades que les mostré. Finalmente, Luisa, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿en qué correo puede hacerlo o por qué medio puede ponerse en contacto contigo? Bueno, pues puede ser por medio de mi correo institucional, que es lmisasaf, todo en minúscula, y Sasa es la segunda con Z. isasaf@unal.edu.co. O también puede ser mediante mi perfil de Facebook. Yo aparezco como Luisa María, no, como Luisa Isasa Franco. Listo, Luisa, muchísimas gracias por tu presentación. Les agradecemos a todos por haber participado en este espacio de socialización y les recordamos que el próximo jueves 17 de septiembre va a ser la última presentación de socialización. Está a cargo de Luis Felipe Vargas Castaño y Andrés Zapata para el proyecto que se titula Colección de referencia de frutales presentes en la depresión Momposina, sitio San Pedro, para la identificación de semillas excavadas en los basureros de plataformas de vivienda prehispánica. Entonces, para todos, muchas gracias nuevamente por su participación y muy buena tarde. Muchas gracias.